Va, ella bate mi boecuera. Con angañameta guaraní. Página 31 del libro. Vemos ahorita la fecha, jueves 28 de mayo. ¿Qué fue lo que dimos en la clase pasada? Nosotros dimos los números, que en guaraní se dice papapucuera. Dimos, y vamos a mirar otra vez cuáles eran. Acá voy a retroceder para recordar. Peteí, mocoy, bojapu, irundú, po. Ahora vamos a ver los números que siguen. 6, 7, 8, 9. A ver, ¿por qué 9? Tengo 9 uvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uvas. Por eso es. 10 naranjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos son números que nosotros vamos a ir practicando en matemática de a poco. Hasta el 10, ya sabemos contar nosotros de por sí hasta el 10, también otros números. Después viene el 11, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y así se escribe el 11. Y después viene el 12 que tengo aquí, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se le dice 12 a este número. El 1 con el 2, cuando están juntitos, se lee entonces 12. Y ahora sí, en guaraní vamos a aprender a decir sus nombres. Cuando yo tengo 6 objetos, en guaraní voy a decir poteí. ¿Se acuerdan que po era 5? Acá les voy a mostrar un ratito. 5 es po y 1 es peteí. Para decir 6 yo voy a hacer 5 más 1. Voy a agarrar teí y voy a decir poteí. Y 5 más 1, si yo tengo 5 y le agrego 1, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el número 6 se va a llamar poteí. El 7 va a ser pocoí, pocoí. El 8 va a ser poapú, poapú. El 9 va a ser porundú, porundú. El 10 se va a llamar pa. En vez de po, que era 5, el 10 se llama pa. Y vuelvo a empezar como hace rato que yo agregué la palabra teí. Ahora voy a decir, para decir 11, que acá está el 1, voy a decir pateí. Y 12 va a ser pacoí. Ustedes tienen que recordar nomás el nombre en guaraní de cada uno y a medida que practican se les va a grabar. Se va a grabar en nuestras cabecitas el número. Entonces vamos a empezar. Poteí, pocoí, poapú, porundú, pa, pateí, pacoí. Otra vez. Y voy a contar ahora los objetos que tengo desde el 1 hasta el 6, pero en guaraní. Peteí, mocoy, bojapú, irundú, po, poteí. Peteí, mocoy, bojapú, irundú, po, poteí, pocoy. Muy bien. Después acá tengo 8 que sería poapú, poapú. 9 es porundú. 10 es pa. 11 es pateí. Y 12 es pacoí. ¿Se entiende? Van a practicar entonces repetir el nombre de los números en guaraní. Hasta ahí, esa es la actividad. Seguir practicando desde el primer número que era peteí hasta pacoí. Esa es la tarea en guaraní de hoy.